Comenzamos como hacemos siempre todas las cosas los cristianos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para motivar os hemos traído un texto de una mujer que se llama Maripaz López Santos, una delicia de mujer que merece la pena conocer y leer. Esta es una mujer que ella se define a sí misma como laica sin papeles. Y en un momento determinado, pues, le dio por pintar, porque veía tantas cosas bonitas, hermosas, que le dio por pintar. Y en otro momento dice, y sintió como dentro una voz que le decía, cómprate un cuaderno para escribir. Y dice que ahora tiene la estantería llena de cuadernos, de cosas que ha escrito al hilo de la vida, unas cosas para contar y compartir con los demás y otras cosas para guardarlas en el silencio, pero realmente merece la pena. Ella escribe y es muy amiga, se puede decir, amiga de Thomas Merton, una mujer contemplativa. Entonces, hace allá unos años, ella sentía deseos de hacer lo que hacen los monjes. Los monjes rumian despacio la palabra de Dios. Están en la palabra de Dios hasta que la palabra les va desvelando toda su riqueza. Los monjes no pasan deprisa. Y ella decía, ¿y cómo puedo hacer yo esto? ¿Cómo puedo hacer yo esto? Y entonces a esto viene el relato que ahora hemos puesto aquí como motivación. Lo que a ella se le ocurrió para, como laica, vivir también esa experiencia de estar con la palabra y con el Señor de la palabra. Vamos a leer el texto que es bonito y sugerente, y además, alguna de vosotras, de las que estáis aquí, también habéis hecho esto, lo que a esta mujer se le ocurrió, lo cual quiere decir que el Espíritu es el que nos mueve a todos, y aun viviendo en sitios diferentes, nos hace sentir el mismo deseo. Vamos a ver lo que hizo esta mujer. Sentí profundamente la necesidad de tener un espacio de soledad, silencio, al menos un poco. En aquel momento tenía 3 hijos pequeños, en donde poder sentarme y hacer oración. Elegí un rinconcito del dormitorio. Puse un par de cojines, uno para sentarme y el otro de respaldo, y una vela. Era fácil de poner y quitar según las necesidades de la habitación, pero se convirtió en mi sitio orante. Entendí enseguida que era importante que no solo yo tuviera claro de qué se trataba mi espacio y mi tiempo con los 2 cojines y la vela. Habría de ser paciente y esperar que mi entorno familiar lo integrara con normalidad. Tantas veces, nada más sentarme, aparecía una cabecita por la puerta diciendo, mamá, ¿puedes venir un momento? Yo preguntaba, ¿es muy urgente o puedes esperar 10 minutos? Vale, me espero. Bueno, un relato realmente que algunas de vosotras, por lo que me habéis dicho, también habéis hecho un rinconcito de oración y de encuentro con la palabra en vuestra casa. Precioso este relato. Hoy ya es abuela, tiene ya una nieta, pero sigue escribiendo, y si alguna vez veis alguna entrevista de esta mujer, acordaos, Maripaz López Santos, no dejéis de verla, está en internet, en YouTube. Bueno, con esa motivación invocamos al Espíritu para que nos ayude. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu,
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Y hacemos todos esta oración al Espíritu. Ven Espíritu, enséñanos a estar a la espera de la palabra. Llénanos a la verdad completa. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Bueno, el Espíritu es el maestro interior, que está, aunque no le vemos, porque es como el viento que sopla donde quiere, pero sin el Espíritu no podemos acercarnos a la palabra, escuchar la palabra, guardarla en el corazón y ver cómo se convierte en frutos de vida. El contexto de este texto es del Evangelio de Lucas, que ya hemos visto algún día algo del Evangelio de Lucas. Hemos dicho que Lucas, el martes pasado dijimos que Lucas era el evangelista de los signos. Pero hoy os quiero decir otra cosa del evangelista Lucas. Y es que es un hombre que tiene una pasión por acentuar la universalidad de la salvación. La salvación es para todos. Bueno, entonces hoy nos quedamos con esto. Y Lucas presenta a Juan Bautista. Cuando se escribe el Evangelio, había en las comunidades cristianas mucho aprecio a Juan Bautista. Realmente era todo un personaje. Bueno, pues aquí lo presenta y lo presenta como el que tiene que preparar los caminos del Señor. Qué bonito esto, ¿verdad? Cuando parece que no hay caminos, hay personas que preparan caminos. En medio de la ciudad, donde parece que no hay caminos para el Señor, hay gente que prepara caminos, como Juan Bautista. De esto va a hablar el evangelista Lucas. Y nos presenta un texto en el que el pueblo de Israel siente una profunda esclavitud. El pueblo de Israel había estado esclavo en Egipto y había estado esclavo en Babilonia. Pero ahora son esclavos estando en su propio país, en su propia tierra, porque los romanos que han invadido ese lugar, que era un lugar pobre, pero era un lugar estratégico, un lugar de paso, y por eso los romanos se hicieron con él. Y como los judíos no aceptaban este dominio de los romanos y siempre se estaban rebelando, los romanos respondían a estos momentos de insurrección, rompiendo y destruyendo y matando todo lo que encontraban en el camino. Terminarán destruyendo el templo y destruyendo la nación judía. Bueno, entonces están viviendo una situación de esclavitud y por eso todo el pueblo está deseando que venga un libertador, que venga alguien que nos ayude a salir de esta situación. Y por eso en Juan ve el pueblo que Dios lo está visitando al pueblo, después de tantos años en los que parecía que no había profetas. No hay profetas, decían lamentándose, no hay profetas, ya no hay profetas entre nosotros. Pues cuando ven a Juan, dicen, ya ha venido un profeta que nos habla de Dios y que nos va a liberar de todo este yugo explotador de los romanos.
¿En dónde están los profetas que en otros tiempos nos dieron las esperanzas y fuerzas para andar, para andar? En las ciudades, en los campos, entre nosotros está. Bueno, la aspiración a encontrarnos con profetas es de ayer, de hoy y será siempre. Realmente, cuando nos encontramos con un profeta, los paisajes más estériles se vuelven un vergel. Bueno, vamos a leer, vamos a entrar en el Evangelio. Como os digo siempre, cuando se lee despacito el texto y se saborea, nos resulta bellísimo, lo mismo que todos los paisajes. A veces dice uno, este paisaje tan verde es precioso. El otro día, como sabéis, estuvimos en Castell-de-Lences, ya sabéis, donde hicimos la experiencia del silencio del que os hemos hablado, una experiencia muy interesante. Os invito a que os apuntéis en sucesivos encuentros. Y Castell-de-Lences es una maravilla. Es un lugar precioso, además con un monasterio dentro del pueblecito, las calles preciosas, llenas de fuentes, de aguas. Pero antes, para llegar a Castell-de-Lences, hay otros paisajes más austeros, pero también con su belleza. Entonces, todos los evangelios tienen belleza cuando los miramos despacio. A mí este evangelio me ha resultado precioso, bellísimo. Vamos a leerlo juntos. Lucas 3, 1, 6. 3, 1, 6. Lo leemos todos. En el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y Traconítide y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. ¿Qué os parece este evangelio? Bueno, ya de entrada ya nos encanta, pues cuando lo recorramos despacio, todavía más. Bueno, vamos a ver, fecundidad de la palabra. Primero, en el año 15 del imperio del emperador Tiberio. Fijaos, el evangelista Lucas va a presentar a Juan Bautista, pero lo sitúa dentro de las coordenadas políticas y sociales y religiosas de su tiempo, porque la salvación acontece siempre en el tiempo, en el aquí y ahora. Esto se hacía siempre cuando surgía un profeta, siempre se decía, este profeta recibió la llamada del Señor en tiempos del rey Josías o de etcétera, etcétera. Bueno, pues este Juan vive en un tiempo donde aparecen todos estos personajes. Aparecen, bueno, todos los que hemos visto, que son muchos. Los que mandaban, los que llevaban el control, los que eran también tremendamente crueles, sobre todo con los pobres, porque siempre los pobres son los que más padecen la opresión de los poderosos. Bueno, entonces, esto acontecía a todos los profetas. Ahí os hemos puesto algunos profetas con los que comienza también su actividad profética, diciendo en qué reinado surgieron.
Esto entre nosotros no lo solemos decir. Cuando uno de nosotros es bautizado, no se dice Casilda fue bautizada en la parroquia de tal y reinaba entonces o gobernaba en Castilla y León o en España o en el mundo, ¿verdad? Gobernaban estos. Pero es muy importante esto que hace Lucas, porque nosotros no podemos vivir la fe, el seguimiento de Jesús, si no es en una situación política, social, económica y religiosa en la que vivimos. Por tanto, esto es importante. Y aquí el evangelista Juan nos lo pone, a todos estos personajes, a Tiberio, a Pilato, a Herodes, a Anás, a Caifás, poderes políticos que gobernaban y oprimían porque habían conquistado ese país, y después aparecen ahí Anás y Caifás que quieren seguir manteniendo su poder desde el templo. Por tanto, el templo y el palacio, los lugares donde están los poderosos. Ahí nos va a contar la historia de Juan Bautista. Bueno, parecen controlarlo todo. Esto también es muy bonito. Parece que lo controlan todo, pero no pueden controlar los acontecimientos decisivos, ¿verdad? A veces parece que están tan presentes que no dejan ni respirar. Pero la palabra de Dios se abre camino donde parece que no hay posibilidad de que entre nada. Y por eso los poderosos de este mundo, los que sean, los de ayer y los de hoy, unos nos caen mejor, otros nos caen peor. Bueno, pues como pasaba entonces, no pueden controlar el acontecimiento decisivo de Jesús, que acontece fuera de su ámbito. Esto también nos da mucha esperanza. Bueno, lo esencial, decimos, no está en manos de los poderosos. Afortunadamente, Dios no está controlado por los poderosos, aunque a veces también pretenden controlar a Dios, no al Dios verdadero, sino un Dios al que quieren comprar. Bueno, ¿y qué acontece entonces en este tiempo en que gobernaban todos estos personajes? ¿Qué acontece? Que vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Fijaos en lo que nos podemos detener aquí. Primero, que llevaban más de 300 años sin profetas, y el pueblo, como hemos escuchado en la canción, se preguntaba, ¿dónde están los profetas? ¿Por qué Dios nos tiene abandonados y no envía profetas? Bueno, pues 300 años sin profetas, y aquí aparecen la palabra y el desierto juntos, recordando un texto de Oseas, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Bueno, el desierto, primero la palabra de Dios, la soberanía de la palabra, incansable, siempre está llamando a la puerta. La palabra nunca domesticada, nunca sometida a ningún poder, nunca entre cadenas. La palabra siempre libre que recorre los caminos. Bueno, entonces siempre llamando a la puerta. Y el desierto era una experiencia y un lugar queridísimos para los judíos, para los israelitas, porque recordaban el paso durante 40 años por el desierto, donde aprendieron a ser pueblo de Dios, donde lo pasaron mal y tuvieron sus momentos de rebelión. Acordaos cuando decían, preferimos volver a Egipto, donde había ajos, cebollas, ¿verdad?, y puerros, que ir caminando por este desierto, donde no hay más que sequedal. Bueno, entonces tuvieron momentos de rebelión, porque el desierto estéticamente es muy bonito, pero cuando lo vives, el desierto, la soledad, el silencio, son también una tentación. Por eso no debemos ir sino empujados por el Espíritu, como irá Jesús, y empujados por la palabra. Bueno, entonces el desierto, aunque tenga todo eso, que es verdad, que es doloroso, es el territorio de la verdad. Qué bonito esto, el desierto como territorio de la verdad, donde nos vamos despojando
de todas esas seguridades en las que basamos la vida y que no son nada. Ahí descubrimos quiénes somos realmente. Nos vamos quitando las caretas y va apareciendo lo que somos en la profundidad. Por eso, territorio de la verdad. También lugar de liberación interior. Nos vamos liberando de tantas cosas de las que somos esclavos. Me acuerdo, vamos a recordar aquí al padre Fernando, que está en estos momentos un poco delicadito, y él dice que una vez fue, hace muchos años ya, fue al Corte Inglés con un hermano que había en esta comunidad. Se llamaba el hermano Gavino. Y le llevó a ver el Corte Inglés porque quería que conociera, él nunca había salido de por aquí, quería que conociera el Corte Inglés. Y le fue mostrando una sala, otra sala, otra sala. Y al final de la visita le dijo al padre Fernando, dice, padre Fernando, me he dado cuenta, cuando este le preguntó, ¿qué tal? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido el Corte Inglés? Pensando que iba a responder, maravillado, ¿no? Dice, me he dado cuenta de cuántas cosas no necesito. Le respondió este hermano. Bueno, entonces, el lugar de liberación, se libera uno mucho porque pensábamos que teníamos que vivir con tantas cosas y puede uno vivir sin esas cosas. Bueno, y también como oportunidad para pasar de la desobediencia, porque como os digo, el pueblo experimentó la desobediencia, para pasar de la desobediencia a una experiencia confiada en Dios. Al final me apoyo y me abandono, el abandono confiado que decía Santa Teresita, me abandono confiadamente en Dios. Bueno, por tanto, el desierto, como algo muy importante, os hemos traído aquí un libro que nos gustaría, para los que tengáis ganas de profundizar más en el desierto. Es un libro que se titula Batuecas. Bueno, y es un libro muy interesante, muy interesante. Hay varios libros, en concreto yo más me refería a otro libro que conviene que os hagáis con él, un libro sobre Batuecas, que acaba de salir en la editorial y que son relatos de los monjes, de los frailes carmelitas que están allí en el desierto. Muy interesante este libro y sobre todo la experiencia del desierto. Bueno, entonces, fijaos, la palabra de Dios que no está encadenada ni sometida al poder y al control del poder, ¿dónde llega esta palabra? No llega a los palacios, no llega al templo donde están Anás y Caifás. ¿A dónde llega? Llega a Juan, uno que vive en el desierto y que por tanto se ha retirado, está en el desierto y que no tiene poder, no tiene ningún poder. Ahí llega la palabra, sorprendentemente, como nos sorprenderá también cómo la palabra llega a María Inmaculada, a una mujer que no tenía poder ni prestigio, llega a una mujer, llega a su corazón y hace maravillas. Bueno, muy importante esto. El desierto muestra a un ser humano no conquistado. Roma ha conquistado Israel, pero hay un hombre, Juan, que está en el desierto y no le ha conquistado. Y es libre, y es libre. Y esto es también muy interesante porque esta experiencia a veces nos da la sensación de que los que controlan el mundo son unos cuantos. Y parece que todo el día estamos hablando de ellos y escuchando hablar de ellos, pero la vida más importante acontece en nuestro corazón, sobre todo cuando nos sentimos libres y no conquistados, territorio no conquistado. Bueno, pues esta palabra que llega a Juan hace de él un profeta que suscita una gran expectación. Curiosamente, al desierto irán montones de personas a ver, a escuchar y a dejarse bautizar por el profeta. Vamos adelante. Bueno, ¿y qué hace Juan cuando recibe esta palabra que le quema dentro y que no puede dejar de anunciar? Bueno, ¿qué hace Juan? Recorre toda la comarca del Jordán.
Seguramente para los que habéis visitado Tierra Santa, Juan estaba retirado en el desierto, en la zona que se llama de Qumran. Qumran, recordáis, una roca grande con cuevas donde se han descubierto los papiros, ¿verdad? Y se han descubierto textos escritos metidos en vasijas, textos de los profetas. Bueno, Qumran, un lugar precioso. Bueno, pues allí seguramente pues toda aquella zona la recorre, esta zona en que en la soledad se abrían a la luz. Una de las características de Qumran era el encuentro con la luz. Bueno, pues por ahí está. Y también por ahí pasa el río Jordán. El río Jordán, y cerca está el Mar Muerto. El río Jordán, el río que hay que padear para entrar en la tierra prometida. Recordad que cuando vienen con el Arca de la Alianza y no pueden cruzar el Jordán porque viene crecido, bueno. Y también el río donde uno se cura. Recordad el encuentro de Eliseo, con el sirio Naamán. ¿Recordáis? Que tenía la lepra. Y Eliseo le dice, lávate 7 veces en el Jordán. Y él dice, pero ¿acaso no hay ríos mucho mejores en mi tierra, en Siria, que tenemos el Tigris y el Éufrates? Bueno, pero el criado le dice, pues lávate, te ha dicho que te laves, pues lávate. Bueno, y se lava y queda curado. El Jordán como símbolo de vida y movimiento. Por ahí se mueve Juan, Qumran, Jordán. ¿Y qué hace? Pues bautiza con agua. Cuando uno quiere dejar su vida vieja, su vida mala, se bautiza, es como si se purificara. Los esclavos, cuando obtenían la libertad, se bañaban para descubrir que ya eran una persona nueva, una persona distinta de lo que habían sido. También Juan propone un bautismo. Este bautismo preparará el bautismo de Jesús, que es un bautismo en el Espíritu, donde no somos bautizados en agua, sino que somos bautizados en el Espíritu, el que hace de nosotros criaturas nuevas. Bueno, y lo que predica es la conversión. Como os digo, parece que en aquel momento había mucho deseo de conversión. Yo pienso que en todo tiempo hay deseo de conversión, deseo de cambio, de otra vida, un deseo grande. Bueno, conversión, que en griego es metanoia, que significa cambio, no solo un cambio de vida moral, sino un cambio de mentalidad. Realmente predica un cambio de mentalidad, una nueva manera de relacionarnos con Dios, de relacionarnos con los demás, de relacionarnos con las cosas y de relacionarnos con nosotros. Y Juan hace todo esto denunciando errores, atacando privilegios y, como os decía, anunciando un nuevo modo de relación con Dios. La verdad es que entre Juan y Jesús habrá diferencias, porque Juan insiste en un Dios justiciero, el hacha ya está preparada para cortar. Jesús mostrará el rostro de Padre, Madre, del Dios, del Abba, y por eso Juan en un momento determinado dirá, yo no sé si este que es tan suave con los pecadores es el esperado, ¿verdad? Y preguntará por medio de sus discípulos desde la cárcel, preguntará a Jesús, oye, ¿eres tú el que tenía que venir o no? Y Jesús le dirá, decidle a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Bueno, muy importante esto. ¿Y qué hace Juan? ¿Quién es Juan? Juan es la voz que grita en el desierto. Juan presta su voz a la palabra. No es él la palabra, sino que presta su voz a la palabra. Y es una voz que abre caminos y que trae esperanza. A muchos les trae esperanza, pero a él predicar esta palabra le va a traer la cárcel
y le va a traer también la muerte de un caprichoso que se dejó influenciar por la mujer que le había robado a su hermano y por la hija de esta. Bueno, aquí la canción también, ¿cómo no hablar de ti si tu voz me quema dentro, ¿verdad? Uno dice, es que me estoy jugando la vida, pero es que tengo dentro una palabra que me lleva a hablar. Vamos. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, para poder decir algo al pueblo, acude a los profetas anteriores y busca al profeta Isaías. Al profeta Isaías, en el capítulo 40, tiene este texto tan precioso, un texto de Isaías. ¿Y de qué habla este texto de Isaías? Pues habla de la liberación del pueblo de Babilonia. El pueblo estaba en Babilonia. Y allí, como sabéis, no querían ni cantar. Habían colgado las cítaras en los sauces de las orillas. No querían cantar en tierra extranjera. Estaba el pueblo desanimado, sin esperanza. Y va Isaías y les anuncia que se pongan en camino porque todas las dificultades el Señor las va a superar para que puedan recorrer por camino llano y llegar de nuevo a la tierra que el Señor les ha prometido. Por tanto, Isaías les invita a realizar un nuevo éxodo. El primer éxodo había sido de Egipto a la tierra prometida. Ahora el éxodo es de Babilonia de nuevo a la tierra prometida. Es, por tanto, un texto de liberación. Y en este momento en que escribe el Evangelio, también hay mucho deseo de liberación, porque, como os he dicho, no estaban desterrados en Babilonia, pero estaban desterrados y estaban sin vida y sin palabra en su misma tierra y en su mismo país. Y esto todavía era más grave. Bueno, entonces preparar el camino, porque Dios está siempre cerca y hay que abrirle caminos. ¿Cómo se abren caminos? Se abren caminos caminando. ¿Cómo se abren caminos? Por el deseo. El deseo es la antesala del encuentro. El deseo pone en camino a la cierva para beber en las corrientes de agua viva. De alguna manera, a este Señor que está cerca, tenemos que darle permiso para que entre y haga maravillas en nosotros. Como le dio permiso la Virgen María cuando le dijo, sí, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. Bueno, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano. Los que habéis estado en la Eucaristía a las 7:30, que hay algunos que habéis estado, en las palabras que nos ha dicho nuestro prior Ezequiel, comentando el Evangelio, ha dicho que el Evangelio de hoy era como el Evangelio, la lectura del profeta Isaías era como la lectura de los imposibles, porque ¿cómo puede pacer el lobo con el cordero? Vamos a ver, ¿cómo puede? ¿Cómo puede estar un niño recién nacido junto a la víbora y que no le pique? ¿Cómo pueden comer el oso y el buey, el león y el buey paja? Bueno, y decía, esto es el texto de los imposibles, de las utopías. Bueno, vamos a ver después cómo estas utopías las realiza el Señor, porque mucho más difícil que comer paja el león y el buey es lo que vamos a ver al final. Por tanto, estos prodigios los sigue haciendo el Señor hoy. Bueno, y todo este texto precioso de Isaías es como un Magnificat, porque en el Magnificat, ¿recordáis? Dios a los ricos los despide vacíos y a los pobres los colma de bienes. Bueno, pues esto es lo que pasa. Lo que estaba alto, el orgullo, la prepotencia, Dios la abaja. Y los que estaban humillados abajo, los levanta para que todos caminemos por un camino llano. Porque
Tiene necesidad el que está abajo de levantarse, pero también tiene necesidad, porque no es verdad que uno se coloque por encima de los demás. Todos somos un pueblo que camina. Bueno, ¿y quién hace toda esta maravilla? El Señor. Dios nos ha prometido tanto. Por eso, la fe que más le agrada, dirá San Juan de la Cruz, es la esperanza. La fe que más le agrada a Dios es la esperanza con la que hacemos el camino. Vamos. Bueno, y termina el texto, y toda carne verá la salvación de Dios. Precioso esto. Fijaos que este texto del profeta Isaías lo recogen el evangelista Marcos y el evangelista Mateo, pero no ponen esta frase. Sin embargo, Lucas pone todo lo anterior y añade también esta frase, porque para Lucas, como os he dicho, Lucas era de cultura griega y escribe el Evangelio para cristianos de lengua griega. Lucas quiere una salvación, o ha visto en el Evangelio una salvación universal. Por eso es muy importante que el evangelista Lucas añada este último versículo. Y toda carne verá la salvación de Dios. Toda carne significa todo ser humano. No cree del todo bien quien no siente este deseo de que todos experimenten la salvación. Por eso, venga tu reino, Señor, venga tu reino a todos, a toda la humanidad. Acabamos de celebrar la fiesta de San Francisco Javier, que vibraba con esto. Bueno. ¿Y la dinámica cuál será? Pues convertirnos para que la salvación pueda llegar a todos. Bueno, ya os he dicho que Lucas señala siempre que el Evangelio es para todos, también para los goí, que eran los no judíos. Pasamos. Bueno, después de esta explicación, de este tratar de entender, nos hacemos 4 preguntas para que os quedéis con una y si os ayuda, pues la respondáis. La primera, ¿qué es lo que motiva tu vida? Hemos visto cómo Juan no viene motivado por el poder que todo lo controla, ni por el templo, sino que viene motivado por una experiencia de Dios en el silencio del corazón. Bueno, ¿qué es lo que motiva tu vida en este momento? Primera pregunta. Segunda, ¿qué profetas te han ayudado a ser de verdad, a ser persona libre, a ser persona de verdad? ¿Qué profetas te han acompañado en la vida? A veces sin darse el título de profetas, pero realmente te han enseñado, nos han enseñado. ¿Qué profetas? Es bueno recordarlos con agradecimiento. Tercero, ¿dónde están hoy los desiertos que te permiten recomenzar relaciones nuevas y sanas? ¿Dónde están? Bueno, afortunadamente en Burgos tenemos muchos lugares habitados por presencias de hermanos y hermanas contemplativos. Pero eso, ¿dónde buscas tú el desierto para recomenzar, para sanar todo lo enfermo? Y la cuarta sería cómo te sitúas en el contexto político, social, religioso de hoy. ¿Te influye tanto como para agotar tus posibilidades de actuación o está ahí, pero tú eres una persona libre, no domesticada ni conquistada? ¿Cómo nos sentimos ante los personajillos, aunque tengan mucho brillo y aparezcan mucho en la prensa, pero hoy son y mañana no son? Bueno, ¿cómo nos situamos? Vale. ¿Cómo orar esta palabra? Bueno, pues como hemos escuchado al principio el relato de Maripaz López Santos, pues también os sugerimos esto. Prepara un desierto en tu casa, un rinconcito. Daos cuenta que en las casas antiguas, quizás en algunas todavía, había siempre cuadros
o el Cristo o la Virgen, que eran como pequeños rinconcitos donde uno oraba. Bueno, entonces busca un desierto en tu casa para que en silencio des vueltas a la palabra. Y muy importante también, Él puede convertirte. ¿Qué sabemos de los tiempos de Dios? Muchas veces nos precipitamos queriendo que Dios nos convierta a nuestro ritmo. ¿Qué sabemos de los tiempos de Dios? Tú exponle tu vida y lo que no puedes cambiar y quédate aguardando como un centinela con la vela encendida. Dios puede transformar tu altanería en humildad. Y también ora por las personas hundidas, ora, y si tienes ocasión, da la mano para poder levantarlas. Ora y únete, ¿verdad? Estos días pasados celebrábamos, recogíamos alimentos, ¿verdad? En los supermercados para el banco de alimentos. Bueno, es una forma de dar la mano a personas hundidas, aunque habrá picaresca o todo lo que queráis, pero bueno, hay mucha gente que pasa hambre. Era una manera de dar la mano y de levantarlos. Bueno, y aquí una poesía que vamos a hacer, vamos a orar juntos. Esperaré a que crezca el árbol y me dé sombra, pero abonaré la espera con mis hojas secas. Esperaré a que brote el manantial y me dé agua, pero despejaré mi cauce de memorias enlodadas. Esperaré a que apunte la aurora y me ilumine, pero sacudiré mi noche de postraciones y sudarios. Esperaré a que llegue lo que no sé y me sorprenda, pero vaciaré mi casa de todo lo enquistado. Y al abonar el árbol, despejar el cauce, sacudir la noche y vaciar la casa, la tierra y el lamento se abrirán a la esperanza. De un hermano jesuita, Benjamín González Vuelta. Bueno, y terminamos con, como muchos habéis visto la película El mayor regalo, pues no me digáis que no es esto que Juan Manuel Cotelo, un hermano amigo nuestro también, que ha colaborado en la revista Orar. Bueno, pues este hermano, no me digáis que no tiene mucho que ver lo que vamos a escuchar y ver con el relato de Isaías de hoy, con el relato de Juan Bautista, que escoge otro texto de Isaías. Realmente Dios hace maravillas, aunque nos parezca sorprendente. Vamos a ver este relato. Este proyecto de hacer una película para fomentar el perdón en todo el mundo surgió en Colombia, un país tristemente castigado por la violencia. ¿Cuántas personas han muerto por tus decisiones? Estamos hablando de más de 2.500, 2.700 víctimas directas. Yo he aceptado la responsabilidad de cada uno de esos hechos. ¿De cuántos asesinatos estamos hablando? Con mis propias manos, unas 300 personas. La venganza y el derramamiento de sangre llama más sangre. Y a mí me pasó eso. He buscado a algunas de sus víctimas y han compartido conmigo sus historias de dolor. Un día la violencia tocó la puerta de mi casa. Nos habían matado a la mamá. Acaban de matar a su hermano. Yo en ese momento temblaba de pies a cabeza. Ay, mami, me dieron en mi pierna y me está doliendo. Fueron las últimas palabras que yo le escuché a él. Hubo una emboscada y murió en combate en las selvas del Chocó. A las 2:45 de la tarde salí a mitad del camino. Se me acercó un muchacho y me echó ese ácido. No me dijo por qué, nada, nunca supe por qué fue. Y me dijo, yo le pegué 6 tiros en la cabeza. Yo me empecé a llenar de mucho odio, Rabia, mucho resentimiento, impotencia. Yo quería coger justicia por mis propias manos. Eso es duro, duro. Lloré, lloré, lloré. Hasta que pensé, yo dije, ¿yo qué hice de mi vida con tanto odio? ¿Hay algún modo de romper esa espiral de odio y de tristeza?
¿Se puede mirar con paz a la persona que mató o que ordenó matar a tu propia hija? ¿Es posible amar a un enemigo? Yo decía que yo no lo perdonaba, que primero me moría pues. Y yo perdoné a don Ramón y a todo el hotel, los que me han hecho daño, a mí y a mi familia. Y lo perdoné de todo corazón y yo descansé. La vida como que me ha cambiado mucho. Y yo no siento rencor con él ni nada, nunca. Y le pido a mi Dios también que lo perdone. Hay que perdonar porque ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Yo ahí entré a sacarle a su hijo para matarlo. Y fue brutal como entramos. Vuelvo a entrar a esa casa, como 10 años después, pero a pedirle perdón a ella. A mí me decían, ¿usted cree que a mí me matan un hijo y yo voy a perdonar? Yo le digo, si puede uno perdonar. Si puede uno perdonar. Dios le da a uno ese valor de perdonar. Y perdonar es un don que el Señor nos regala, que Dios nos manda. Cuando tú le ves a ese hombre, ¿cómo puedes mirarle a los ojos, servirle un plato de comida, sentarte a comer con él como si nada hubiera pasado? No le puedo dar cabida al odio, no le puedo dar cabida al rencor. Ya lo que pasó sucedió. No hay en ti una llamita de rencor, de odio. No. Si eso le vamos a dejar de herencia a nuestros hijos, entonces ¿qué estamos preparando el día de mañana también? Solo vine a entender el sufrimiento que causó esa organización que yo dirigí cuando tuve la primera oportunidad de sentarme frente a las víctimas y ver en sus expresiones todo ese dolor de unas heridas que serán incurables en el corazón de ellas. Y solo vine a entender la grandeza de Dios, de su bondad y de su generosidad, cuando esas víctimas, a pesar de tanto daño, perdonaron. Primero que todo, le pido perdón a Dios por el dolor causado a todas estas familias, padres, madres, hermanos, esposas, hijos, huérfanos. Hoy comprendo todo lo que dañé y que les pido perdón de corazón, que me ha dolido y me ha costado esos 14 años de equivocación y que comprendo todos los sentimientos que ellos tienen hacia mí. Como Ramón, como colombiano, le pido al pueblo colombiano perdón, a todos. Si usted no llega a perdonarme, lo sabré entender. Pero si usted me concede el perdón, empezaremos ambos a descansar y a vivir una vida en paz. Yo sentía como si me hubieran sacado un puñal de mi corazón que me tenía atravesada entre pecho y espalda. Yo sentía que me lo sacaban lentamente. Ya he estado con personas así que dicen que no, ellos no perdonan. Y les he dicho, para uno estar en paz hay que perdonar. Obviamente que tengo que mirar al pasado, pero siempre miro con alegría y los recuerdos más bonitos que me hayan dejado. Y sigo mirando hacia el frente y esperando un futuro con esperanza. Salgamos adelante, mostrémosle al mundo entero que nosotros también somos potencia mundial y ojalá esa potencia que sea potencia de amor y de perdón. Los invito a que perdonen de corazón, pero que sea de corazón y con la ayuda de Dios todo se puede. Durante toda mi existencia no tendré alguna historia más bonita que contar o un regalo más bonito que contarle a alguien que lo que ustedes me dieron a mí. Me debes algo, güey. Que nadie toque mis cartas.
¿El qué? Que este final no es feliz. ¿Cómo va a ser feliz? Que un tipo mate a otro. Que levante la mano quien quiera que Jackson mate a Wilson. El público quiere venganza. Y nosotros debemos de servir al público. Pues les vamos a servir un plato mejor. Tranquilo, que solo es una peli. ¿Estás segura? Abrid la prensa. ¿Qué nos encontramos? Violencia, odio, insultos, amenazas por todas partes. Los terroristas pusieron una bomba en el coche de mi madre y ambas perdimos, mi madre una pierna y un brazo, yo las 2 piernas y 3 dedos. They wanted volunteers to attack London. Soon I had 5 years of bombing achieved. Mon carburant, c'était la haine. Toujours pour être plus fort, pour tuer mon père. ¿De cuántos asesinatos estamos hablando? Con mis propias manos, unas 300 personas. Ojalá fuera una película. Este guión no funciona. Busque una víctima que esté dispuesta a perdonar. Y cambiamos de guión. Tú, víctima de una bomba, has abrazado a un hombre que puso bombas a otras personas. Juan Manuel, cuando tú estás en la guerra se te cierra el corazón. La palabra amor tú no la conoces ahí. Tú la vienes a conocer después cuando alguien te abraza y te da perdón. Una sensación extraordinaria. Y es lo que tenemos que rescatar en las familias. El verdadero perdón de acá, de adentro. ¿Qué final feliz queremos ofrecer a nuestros espectadores? ¿Lo de siempre o algo realmente revolucionario? Pues hemos terminado la lección con este impactante, ¿no? Bueno, os recordamos que este día martes y el próximo tenemos una cestita para compartir los gastos. Lo que queráis colaborar con los gastos de fotocopias, de tóner, etcétera. Bueno, como hicimos también el año pasado. Y os recordamos que el día 13, ya nos vamos preparando, el día 13 tendremos la vigilia de San Juan de la Cruz a las 8 de la tarde en la iglesia. Ir corriendo la voz para que muchas personas se acerquen el día 13 a las 8 de la tarde en la iglesia para participar en la vigilia. Buena noche a todos y hasta el próximo martes si Dios quiere. Y feliz día de la Inmaculada. Venga.